Quiero invitarlo esta mañana a que abra la Biblia conmigo en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 10 en adelante. En gran manera, dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipos, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias. En esta mañana, oh Dios, colocamos nuestra vida delante de tu presencia. Colocamos nuestra casa, nuestra familia. Colocamos, Dios, nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestra nación delante de tu presencia. Señor, tú eres nuestra fortaleza. Señor, tú eres nuestro sustentador. Señor, dependemos de ti, de tu gracia, de tu favor, Señor. Por eso disponemos nuestra vida esta mañana. Háblanos, háblanos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Él es mi fortaleza y mi sustentador. Es el título del mensaje esta mañana para los que toman nota. Él es mi fortaleza y mi sustentador. La vida, como todos sabemos, es dinámica. La vida se está moviendo permanentemente. Los tiempos son dinámicos. Nada es estático. Nada de lo que Dios creó es estático. Todo es dinámico. La tierra se mueve, la tierra gira. El universo se mueve permanentemente. Está en cambios, produciendo cambios. Su vida y mi vida es dinámica. Permanentemente estamos moviéndonos. Cada día que pasa suceden cosas diferentes. Y en medio de todo el dinamismo de nuestra vida, hay cosas buenas, hay cosas muy buenas, hay cosas excelentemente buenas, pero también hay cosas malas, cosas muy malas, situaciones que no quisiéramos que se vuelvan a repetir. Y sobre todo cuando en medio de esa dinámica se mueve el maligno e influye en la vida del creyente también, en la vida del mundo, en la vida de la iglesia. Hay mucho dinamismo en nuestra vida. Cuando ya alguien está estático es porque está muerto. De lo contrario, es dinámica la vida. Y en medio de todo eso hay situaciones críticas para
para todo mundo, aún para la iglesia. Y esa dinámica, como les decía, tiene influencias externas. Pero en medio de todas esas cosas, el Espíritu de Dios hoy te pregunta, ¿y cuál es tu actitud en medio de la dinámica de la vida? ¿Cuál es tu manera de proceder en medio de la dinámica de la vida? Para la iglesia, ¿qué sucede con nosotros en medio de todas las circunstancias, buenas o malas, que pasan en nuestra vida? ¿Qué tanto afecta mi vida y para qué la afecta? Si para bien o para mal. Hoy el Espíritu Santo le pregunta a la iglesia, ¿qué tanto te afecta el dinamismo de la vida? ¿Qué tanto te afectan las circunstancias, lo que pasa, lo que sucede? ¿Qué tanto influencia en nosotros? ¿Cuál es nuestro eje sobre el cual giramos en medio de una dinámica constante? ¿Cuál es nuestro centro? ¿Qué producen los altibajos de la vida en nosotros? Porque estamos en altibajos permanentes. Hay eventos o pasajes de nuestra vida muy buenos, pero hay pasajes de nuestra vida difíciles. Pero ¿cuál es nuestro centro? Y el apóstol Pablo dirige esta carta a la iglesia de Filipos. Se cree que es de las cartas más fraternales que existen allí en el Nuevo Testamento, de las más sensibles, de las más amorosas. Él dirige y les dice o resalta varias cosas dignas de atención para la iglesia esta mañana. Lo primero que el apóstol Pablo dice aquí en esta carta, o de lo primero que él habla, es que un creyente debe aprender a vivir, cualquiera sea su situación. Es lo primero que él dice aquí en el versículo 10, entre el versículo 10 y 12. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Pero él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Tú te contentas cualquiera que sea tu situación? Hoy Dios te habla, iglesia. ¿Cuál es tu actitud en cualquier situación? El apóstol Pablo le dice aquí a la iglesia de Filipos, en el versículo 11, no es que tenga escasez, igual he aprendido a contentarme. Qué importante es que la iglesia aprenda a contentarse cualquiera que sea su situación. Que las situaciones no causen o no provoquen un cambio en tu fe y en tu confianza en el Señor. Que tu situación no provoque un cambio en tu manera de creer o de pensar. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué importante es que la iglesia aprenda a tener contentamiento. No depende de influencias externas. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, mi forma de vivir, mi manera de ser no depende de influencias externas. ¿Tú puedes decir eso? ¿O te afecta la dinámica de la vida? Las circunstancias, las situaciones, te afectan porque aquí el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hablándote esta mañana, te está diciendo cuál es tu manera de comportarte dependiendo lo que estés viviendo. Escúchame, cualquiera que sea la situación, o sea, puede que estés en una situación difícil, pero también hay situaciones muy buenas. Pero es que aquí el apóstol Pablo está hablando de he aprendido. Y ese aprender, el apóstol Pablo, es a través del caminar con el Señor. Y eso habla de madurez espiritual.
en qué situaciones y cómo te comportas en cada una de ellas. El creyente, lo primero que aquí dice la palabra, o el apóstol Pablo, es que debe aprender a contentarse, cualquiera que sea su situación. Porque el creyente, una de las cosas que entiende es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso me llevará a tener contentamiento. Y aquí contentamiento no habla de usted estarse riendo, sino de tener paz en medio de cualquier situación. Porque este hombre que está hablando aquí sufrió naufragios, sufrió cárcel. Y dicen los escritores que parece ser que esta carta le escribe encarcelado. Pero más sin embargo está diciendo, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Pero otra cosa, fuera de que el apóstol aprendió a contentarse, también dice, sé vivir. Y la iglesia, usted tiene que saber vivir. Nosotros tenemos que saber vivir. Pero ¿cómo? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay mucha gente que sabe vivir humildemente, o sea, sabe vivir también sin nada, pero con abundancia no sabe vivir. Hay gente que no sabe vivir con abundancia. Hay creyentes que no saben vivir con abundancia. Conozco creyentes, aquí en esta iglesia no, en otra, que no saben vivir con abundancia, que viene la bendición de Dios y se vuelven locos. Usted debe saber vivir con abundancia. Yo creo que este año va a ser un año de abundancia para usted, para su casa, pero de abundancia de Cristo. Escúcheme, que viene cargada de todo bien. Tenemos que aprender a vivir con abundancia. El apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente. O sea, sé vivir con lo que tenga, con lo que me alcance, pero también sé vivir con abundancia. Sé tener en abundancia. ¿Qué provoca en mí la abundancia? Un corazón impetuoso, un corazón prepotente, un corazón orgulloso. Hay que aprender a vivir de las dos formas. Este hombre está diciendo, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. A veces aprendemos a vivir en escasez. Y en escasez buscamos el rostro del Señor. Y en necesidad buscamos y lloramos. Y tenemos intimidad con Dios. Y en enfermedad lo buscamos. Y en aflicción lo buscamos y clamamos al Señor. Y en abundancia. ¿Y en abundancia qué pasa? La iglesia debe aprender a vivir en abundancia. Levante su mano conmigo y diga, Señor, aprenderé y sabré vivir en abundancia. Amén. La iglesia tiene que prepararse para vivir en abundancia. Por eso, cuando el apóstol el apóstol Juan le habla al anciano Gallo, en la tercera carta de Juan, en el versículo 2, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, porque ese es el deseo del Señor para la iglesia. Y que tengas salud, cubrir también el área corporal. Pero dice, termina diciendo, así como prospera tu alma. Un alma sin prosperar, jamás Dios la prosperará como Él quiere hacerlo. Porque un alma que no es prosperada y viene sobre ella la abundancia, es dañina la abundancia para ese tipo de almas. El apóstol Pablo fue un hombre, los escritores dicen que este hombre fue un hombre influyente, y por lo que leemos de él en la Biblia fue un hombre influyente, fue un hombre estudiado, varias ciudadanías, varios idiomas,
una familia influyente, tenía acceso al Sanedrín. El apóstol Pablo fue una persona pudiente, pero aquí dice, he aprendido a vivir humildemente. Y él habla, sé tener abundancia, porque Pablo conocía que era la abundancia. Y dice, en todo y por todo estoy enseñado, porque la iglesia tiene que estar enseñada a vivir de una forma o de otra, pero a siempre tener contentamiento, no importa cuál sea tu condición. Así para estar saciado como para tener hambre. Qué importante y qué interesante es meditar en lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo. Sé vivir, cualquiera que sea la situación, sé vivir. La iglesia tiene que aprender a vivir, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea nuestra condición. La iglesia no puede estar hoy contenta y mañana no me hable porque estoy pasando una situación muy crítica. No, aquí lo que está diciendo el Señor es que usted y yo, por saber y entender que hay una dinámica que trae altibajos, pero a pesar de todas estas circunstancias, usted y yo tenemos que tener la confianza en el Señor para vivir de la misma manera en cualquier situación, en cualquier circunstancia, para tener abundancia o para tener necesidad, para estar saciado o para tener hambre, cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol Pablo. Y eso es que un creyente debe aprender a vivir, pero también debe aprender a tener contentamiento. ¿Cuál es la forma nuestra de reaccionar ante las circunstancias? Qué importante es eso. Qué difícil es cuando una esposa no puede hablarle al esposo porque no tiene plata en el bolsillo. Yo no sé si usted conoce gente que se pone de mal genio porque no tiene plata. Escuche, en la iglesia. O usted sabe cuándo tiene y cuándo no tiene, porque se mueve de acuerdo a lo que tenga. Usted no sabe a qué atenerse. No. Con los creyentes la gente debe saber a qué atenerse. Con los creyentes la gente debe saber que puede hacer negocios. Con los creyentes la gente debe saber que puede confiar. Que puede confiarle una situación especial. Con los creyentes la gente debe saber que si hoy está de esta forma, mañana está igual. O sea, porque siempre su forma de vivir o de ser es igual. Pero ¿sabe lo segundo? Es que es algo muy importante que resalta el apóstol Pablo. Y él lo que resalta aquí es quien hace en él que todo eso lo pueda sobrellevar. En el versículo 13. Le dice a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, a la iglesia de Filipos, la razón por la cual mi manera de vivir, la razón por la cual mi actitud en medio de cualquier circunstancia es la misma, es porque todo lo puedo en Cristo. Y ese debe ser nuestro fundamento. El poder todo, sostener o pasar cualquier circunstancia, pruebas, situaciones difíciles, pero que también en medio de la abundancia esté Cristo allí. Porque vuelvo y reitero, es muy fácil en la necesidad buscar al Señor y clamarle a Él. Señor, y clamamos porque algo cambia, y clamamos porque se den las cosas y que se abran los cielos, y cuando los cielos se abren, ya Cristo no es el eje. Ya entonces, no hay necesidad de orar todos los días, voy a orar 3 veces a la semana. Y entonces como empieza una vida diferente en abundancia, entonces ya oro 2 veces. Y después ya oro 1 vez. Y después ya no oro.
El apóstol Pablo está diciendo, sé vivir, sé contentarme en cualquiera que sea mi situación, sé vivir en abundancia. Si hay algo que Dios le está diciendo a la iglesia esta mañana es, ¿sabrás vivir en abundancia? Porque es que una cosa es vivir en escasez y otra cosa es vivir en abundancia. La iglesia tiene que aprender a vivir en abundancia. Mucha gente se aparta del Señor cuando llega la abundancia de Cristo a la casa. Porque es que el Señor dijo que Él había venido para que usted tuviese y yo tuviésemos vida en abundancia. Dios quiere darle abundancia a la iglesia. Pero hoy Dios te dice, tienes que aprender a vivir en abundancia. Cristo tiene que seguir siendo el centro de tu vida y de tu casa, de tu familia. Cuando venga la respuesta de Dios y sane tu enfermedad, y sane tu dolencia, y sane tu familiar. Al contrario, pensaría que eso tiene que apegarnos más al Señor. Eso tiene que atraernos más al Señor. Gratitud por lo que el Señor ha hecho. El apóstol Pablo dice, la razón por la cual me comporto de esa forma es porque Cristo es el que me fortalece. Solo la fortaleza de Cristo te hace tener contentamiento en medio de una situación difícil. Solo la fortaleza del Señor te hace tener contentamiento en hambre. Solo la fortaleza del Señor te hará vivir en santidad en medio de la abundancia. Porque si hay algo que se pierde en la abundancia para el que no tiene intimidad con el Señor, lo primero que pierde en la abundancia es la santidad. Muchas veces, mucho creyente, lo primero que pierde en la abundancia es la santidad. Y santidad hablamos del apartarse para el Señor. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el eje en medio de la dinámica de mi vida, dice el apóstol Pablo, es Jesucristo. Por eso, aunque esté en cárcel, aunque reciba azote, aunque sufra naufragios, Él sigue siendo mi eje. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es la razón por la cual tú puedas hacerlo todo? ¿Cuál es mi forma de reaccionar? ¿Cuál es la manera de vivir? Dice Pablo, ¿y cuál es la razón? ¿Qué es lo que me motiva a permanecer en santidad? También hay gente que en medio de situaciones difíciles se aparta porque dice, ¿por qué me va a pasar esto a mí? Si yo creo en el Señor, si yo confío en el Señor. Hoy Dios te dice, aprende a vivir en cualquier circunstancia, porque yo soy el que te fortalece, dice el Señor. Todas las cosas que Pablo ha vivido a través de su ministerio, las ha podido soportar porque quien lo ha fortalecido es Jesucristo. Y usted y yo hoy debemos de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay situaciones que hemos vivido y hemos pasado, pero debemos entender que no hemos salido adelante por nuestra estrategia, por nuestra fuerza, por nuestra dedicación. No, ha sido porque Cristo ha sido o es quien nos fortalece. Tercero, el apóstol Pablo hace un reconocimiento a la generosidad de esta iglesia. En el versículo 14, en adelante el apóstol Pablo dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Parece ser que la iglesia de Filipos fue la que sostuvo la mayor parte del ministerio misionero del apóstol Pablo.
Y dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Escuche lo que dice el versículo 17, iglesia. Lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuál cuenta tiene la iglesia? ¿Cuál es la cuenta que usted y yo tenemos cuando servimos a Dios? A través de nuestro dar, a través de nuestro servir, a través de nuestro ofrendar, a través de nuestro servicio en la obra. ¿Cuál es la cuenta? El apóstol Pablo aquí le está diciendo a la iglesia de Filipos, le está diciendo, yo no busco dádivas de ustedes, porque él anteriormente ya les había dicho, sé vivir en cualquier situación, pero ustedes hicieron bien, le dice, pues ustedes han enviado para mi ministerio, ustedes han hecho bien, pero yo no les he recibido la ofrenda o les he mandado a pedir por causa de que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Escuche, iglesia, usted y yo tenemos una cuenta espiritual. Usted y yo tenemos una cuenta por la palabra. Entiendo que tenemos una cuenta en el cielo. Yo no sé si usted es contenta por eso, pero allá ni polilla corrompe, ni orín destruye, ni ladrón roba. Una cuenta inviolable. Escúchame, ¿en dónde tenemos esa cuenta a la cual le introducimos fruto, dice el apóstol, cada que servimos a la obra de Dios? Porque cuando nosotros tenemos una cuenta, y habla de cuenta financiera, cuando tenemos una cuenta financiera en el mundo, pues usted para ir a sacar tiene que haber metido. Amén. Yo no he visto el primer cajero que fíe. Ni que el sobregiro no le dan a usted. Eso no es así. ¿Sabe? Las propagandas dicen, pero no le dan sobregiro. Si usted no tiene, no le dan sobregiro. Pero la Biblia dice, aquí en Filipenses, capítulo 4, versículo 17, que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, no busco dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Jesucristo dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, dice que ni siquiera un vaso de agua se quedará sin recompensa. El apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y él dice, no hay alguien que haya dejado algo por causa de mí que no reciba 100 veces más ahora. Escúchame. La cuenta a la que el apóstol Pablo se refiere no solo es las bendiciones que vamos a recibir en el cielo, sino que aquí también habrá recompensa por causa de esa cuenta a la cual usted y yo estamos sembrando. El Salmo capítulo 20 dice, Dios haga memoria de todas tus ofrendas. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Escúchame, Dios o las necesidades que usted y yo tenemos para que el Señor envíe ayuda, para que el Señor nos sostenga, para que venga el sustento de Dios, es aquí en la tierra.
Usted en el cielo no va a tener aflicciones. Usted en el cielo no necesita de provisión, porque Dios mismo será nuestra provisión. Él será nuestra luz. Él será nuestro sustento. Escúchame, estará el árbol de la vida, ya no habrá más lágrimas. Pero aquí usted y yo necesitamos de la provisión de Dios. La iglesia necesita de la provisión de Dios. Es de la cuenta que habla el apóstol Pablo. Busco que haya fruto en su cuenta. Escuchen, hermanos amados, cuando usted trae una ofrenda a la iglesia, es en su cuenta donde usted está depositando lo que trae. Es literal, hermanos. De pronto no, pero es que yo no lo veo. No, es que, escúchame, Dios tiene el poder para proveerte de manera sobrenatural. Lo que usted y yo damos para el Señor no se quedará sin recompensa, porque Él no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Lo dice, algunos dicen que el libro de Hebreos en parte lo escribió el apóstol Pablo, pero si fue él, aquí está reafirmando lo que le dice a los filipenses. Dios no es injusto, hermanos. Lo que tú haces para la obra, escúchame, quizá el pastor no te da una palmada en la espalda diciéndote muy bien. Quizá el pastor no te dice, wow, lo bendigo por ese diezmo. Dios me guarde de decirte esto. Pero Dios está viendo lo que usted hace. Escúchame, Dios está viendo lo que usted hace. Quizá usted espera de que yo algún día le diga, muy bien, hermano, hermana, qué bendición ha sido usted para mí. De pronto te lo digo, pero de pronto no. Pero Dios siempre te lo dirá. Porque Él no es injusto. Porque, escúchame, Dios es tan bueno que aún el impío que le da a los pobres, a Dios le presta. La Biblia dice que el que al pobre da, a Dios le presta. Y Dios no le quedará debiendo nada a nadie. Y siempre paga con interés. Siempre da más. Porque Dios es bueno y misericordioso. Lo que tú siembras para la iglesia, Comunidad Cristiana de Bendición Canaán, escúchame, son frutos que están abundando en tu cuenta. Lo que tú haces, lo que yo hago como pastor aquí, es fruto que está abundando en mi cuenta. Escúchame, nada de lo que usted y yo aquí hacemos para la obra de Dios se quedará sin recompensa. Por eso cuando usted haga algo para la obra, no se entristezca, gócese en el Señor. De que tiene la oportunidad de servirle a Dios. No se lamente por servirle al Señor. No se entristezca por servirle al Señor. Gócese porque son pocos los que tienen el privilegio de servirle al Señor. Pocos son, hermanos amados. Pocos son. Si pudiésemos en la tierra contar el liderazgo de la obra de Dios, es insignificante en cuanto a número comparado con la humanidad. A pocos tenemos el privilegio de servirle al Señor. Pocos tenemos el privilegio, escúcheme, de traer un recurso financiero y decir yo aporto a través de mi ofrenda, de mi diezmo, de mi pacto para esta obra, porque es del cielo. Pocos, hermanos. Y la Biblia dice que Dios le pagará a cada uno según sea su obra. Escuche, le pagará. Dios le dará a cada uno. Porque Apocalipsis 22 dice, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. O sea que todo esto de la cuenta hace parte de lo que el Señor está ya organizando para traer, si me permite decirlo, organizando, porque Él ya todo lo tiene claro y perfecto. ¿Sabes lo que tú y yo hacemos, iglesia? Para el Señor no es gratis. Fuera de la salvación no tiene precio. La salvación que Cristo nos dio
no tiene precio, con nada la podemos pagar. Es gratis, es por gracia, es un regalo de Dios. Pero Dios es tan bueno que fuera de eso nos está preparando galardones. Suficiente con la salvación. Pero Él es tan bueno que a todos los que le creen y lo siguen les está preparando galardones. Cualquier cosa, escúchame, aún un vaso de agua. Que uno dice, bueno, pero ¿qué vale un vaso de agua? Y en Popayán menos, porque aquí usted no hay no que lo ponga afuera y le amanece lleno de agua. Pero aún un vaso de agua que tú des, dice la Biblia, para todos aquellos que sirven al Señor, no se quedará sin recompensa. Nada de lo que hagamos que tenga que ver con el reino de los cielos quedará sin una recompensa. Y 4, finalmente el apóstol Pablo declara una promesa eterna para todos aquellos que se preocupan porque la obra del Señor avance en medio de cualquier circunstancia. El versículo 19 del libro de Filipenses o de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá, escucha, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si usted lo cree, diga amén. Dios suplirá, escúchame, todo lo que falta. No dice suplió, dice suplirá. Todo lo que nos falta, no conforme a tu necesidad ni a mi necesidad. No conforme, escúchame, a lo que tú necesites. No conforme a lo que tú creas. Qué diferente es cuando de pronto usted invita o hace una fiesta e invita a varias personas. Usted sabe o usted se imagina qué le puede llevar a este y qué le puede llevar el otro. O usted cuando va a hacer alguna situación especial que necesita algún recurso, usted sabe a quién buscar para ese recurso. O más bien se imagina quién puede ayudarle con ese recurso. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo Dios nos podrá dar, hermanos? Si no dice que nos va a dar conforme a nuestra necesidad, sino conforme a sus riquezas. Dios es tan bueno que no le dice a la iglesia, le daré conforme a su necesidad. No, porque aún nuestra necesidad es limitada. La Biblia dice que cuando Salomón le dijo al Señor, dame sabiduría, no solo le dio sabiduría, le dio riquezas también. Porque Dios da más de lo que usted y yo pedimos o necesitamos. Y Él dice, les daré conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, escúchame lo que te digo esta mañana. Siempre recibiremos más de Dios de lo que usted y yo necesitamos. Siempre recibiremos más de lo que necesitamos. No, escúchame, Dios suple todo, dice aquí, todo. Mi Dios pues suplirá, le dice el apóstol Pablo, todo lo que les falte, pero no conforme a la necesidad de la iglesia, sino conforme al poder de Dios, sino conforme a la riqueza de Dios, sino conforme a la gracia de Dios. O sea que a Dios, escúchame, podemos pedirle y esperar, escúcheme, recibir más de lo que pedimos. Yo no sé usted, pero yo siempre le pido a Dios y hay algo por dentro que me dice, vas a recibir más. Porque no me va a dar conforme a mi necesidad, sino conforme a su poder y gloria, conforme a su grandeza. Escúchame, la Biblia no dice que es una parte, dice todo. Y no solo eso, sino que lo más hermoso es que podemos apreciar el poder y la gracia de Dios. Es que cuando Él te dé, te dará tanto
que será sobreabundante, dice el Señor. No lo hace conforme a nosotros, sino a su gloria, a su poder. Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso hoy podemos decir, el Señor es mi sustentador, el Señor es mi fortaleza. Aunque hayan situaciones difíciles, mi confianza y mi descanso está en el Señor. Aunque hayan cosas duras, mi descanso está en el Señor. Pero también aunque haya abundancia, mi descanso seguirá estando en el Señor. Aunque hayan respuestas del cielo a mis oraciones, aunque vea la gloria de Dios, aunque vea la sobreabundancia de Dios, Dios será el centro de mi vida. Sobre Él girará mi vida. Él será mi eje. A Él miraré en cualquier circunstancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Póngase de pie y dígale, Señor, gracias. Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres mi fortaleza, Padre.